Hola, bienvenidas a Convertidas por su palabra una vez más. Este inicio de semana que estamos teniendo, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidas para poder leer las escrituras, tener este mensaje hermoso que tenemos el día de hoy del Salmo 117, que con tan solo 2 versículos trae una gran enseñanza que el día de hoy viene de parte de nuestra querida Glow desde Manzanillo. Está ella dándonos este hermoso mensaje que indudablemente creemos que será de gran bendición para sus vidas. Hemos orado precisamente por ello. Hemos orado para que a través de la escritura podamos conocer el atributo de nuestro Dios y hemos orado para que, al igual que ha hablado, ¿verdad? La vida de la expositora, hable también a la tuya, hable a nuestras vidas y que, bueno, pues que este mensaje sea de gran bendición como ha estado siendo durante todo este tiempo con la serie de salmos en las que hemos descubierto los atributos de Dios. Así que dejo el lugar a mi querida Glow, que desde Manzanillo nos está transmitiendo este mensaje. Adelante, Glow, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en el tiempo que vayan a ver este video. Pues mi nombre, como ya me presentó mi hermanita Luz, es Gloria desde Manzanillo, Colima. Y me toca exponer hoy el Salmo 117, el cual son solamente 2 versículos, pero los vamos a desmenuzar. El Señor es tan amplio en su palabra y tan solo con un versículo Él nos habla, desmenuza su palabra de tal manera que quedamos desnudas delante de Él. Y vamos a hacer una pequeña oración, aunque ya hemos orado. Señor Padre amado, en esta hora, bendito Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que seas tomando todas mis emociones, Padre precioso. Estoy delante de ti, bendito Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo usando mis labios, bendito Señor, y que tu palabra, Señor amado, sea quitando esas vendas, bendito Señor, que podamos tener, bendito Padre, porque al exponernos a tu palabra, Señor, tú quitas esas vendas de cada una de nosotras, bendito Padre, y de todos aquellos, bendito Señor, que nos exponemos a tu palabra, maravilloso Señor. Te lo pedimos en esta hora, maravilloso Rey, que seas tú exaltándote a través de tu palabra, Señor, libertando, bendito Señor amado, sanando, maravilloso Señor eterno, y dándonos esa convicción de pecado, bendito Señor eterno, y trayéndonos a tu luz admirable que es Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos leyendo el Salmo 117. Dice así: alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este salmo comienza con un título que dice alabanza por la misericordia de Jehová. Y ahí lo encierra todo. ¿Por qué tú y yo alabamos al Señor? Este salmo dice que es un escritor anónimo. Compuso este salmo más corto, en 3 oraciones breves, abarcó todo el mundo en 3 oraciones. Y este salmo nos hace una invitación a las personas de todo el mundo para que acudamos al Señor y nos unamos, los creyentes de todas partes, a alabar al Señor. Y vamos a comprender por qué, como está el título, a mí me llamó mucho la atención. Y ahorita, hace un ratito que pues he estado meditando, y hace un ratito que yo entré a mi cuarto y el Señor me empieza a hablar en el título: alabanza por la misericordia de Jehová.
¿por qué tú y yo alabamos al Señor? Y va a ser desmenuzado en 4 partes este salmo. La primera, adorando a Dios. Segunda, compartiendo el evangelio. Tercera, dependiendo del gran amor de Dios. Y cuarta, descansando en la garantía divina. Y vamos a comenzar, mis amadas, a comprender adecuadamente este salmo. Nos ayudará a apreciar al menos estos 4 privilegios que tenemos tú y yo de ser salvas, de conocer al Señor, de que fuimos rescatadas. Aunque no éramos pueblo, el Señor nos llamó a ser su pueblo y somos privilegiadas, tú y yo. Primeramente, adorando a Dios. En el versículo 1, en la primera línea, alaba a Jehová, naciones todas. Y el salmo se abre con alabanza al Señor y cierra con alabanza al Señor. Y aquí habla primeramente de naciones, ¿verdad? Y naciones en el hebreo se dice familia, la palabra hebrea familia, que es jaló, que significa que nos da aleluya. Alabemos al Señor. La segunda alabanza es sabá, que significa jactarse, exaltar y alabar. Gloria sea el Señor. Y aquí hay algo bien importante y me detengo, donde nos dice familia. Toda la familia tenemos que alabar al Señor. Pero si tú dices, mis hijos no alaban al Señor, mis hijos o mi esposo no está en los caminos de Dios. Pero mi amada, tú y yo somos esa punta de lanza que el Señor usa para empezar a alabar, siendo ese testimonio vivo que el Señor está en nuestros corazones y con nuestra vida. No solamente dice la palabra de Dios que no solamente fruto de labios que invocan su nombre, sino que con tus hechos, mi amada hermana, tu familia alrededor alaba al Señor. Y aquí algo que me llamó mucho la atención, como en el hebreo significa familiar, jaló, ¿verdad? Que nos da aleluya, alabar al Señor, aleluya. Y vamos a ver que desde la antigüedad, mis amadas, se alababa al Señor. Vamos a ir a Hechos, donde la palabra de Dios en los primeros cristianos se veía cómo alababan al Señor. Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y mis amadas hermanas, aquí hay algo muy importante que nos dice en este texto de Hechos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es una clave, mis amadas. En muchas iglesias dicen, vamos a predicar, vamos a hacer campañas, vamos a compartir. Pero dice aquí esta palabra, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Y en las 2 claves es la alabanza. La alabanza de labios que nosotros podemos dar, pero también con nuestros actos. Estamos alabando al Señor y los que están a nuestro alrededor
están viendo la alabanza que tú y yo estamos exponiendo, y de esa manera ellos son atraídos porque quieren lo que tú y yo tenemos en las pruebas, en las situaciones, en todo momento. Dice su palabra, alabemos al Señor. Y vamos a ver que aquí nos dice, y teniendo favor con todo el pueblo, el dar, el dar, el desprendernos es una parte de la alabanza al Señor. Y lo más hermoso, hermana, no es por la habilidad que tú y yo tengamos de predicar o de exaltar al Señor, sino que el Dios mismo que creó los cielos y la tierra es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. No somos nosotros, no es la elocuencia con que tú hables, con que tú traces la palabra. Aquí el Todopoderoso es el que añade los que han de ser salvos, los que nos añadió a ti y a mí, que nos sacó de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso, es el Señor, mi amada hermana. Y esto es digno de alabar, es digno de darle gloria. Algo que me llamó también la atención, que lo que significa la palabra jactarse es hablar con orgullo y enorgullecerse y hacer alarde de lo que se posee. Tú y yo poseemos al Espíritu Santo, porque tú y yo el día que lo recibimos fuimos selladas con el Espíritu de Dios, y es el que hace que tú y yo podamos exaltar al Señor, alabarlo, glorificar su nombre, que salgan de nuestros labios esa alabanza, ese fruto que invoca su nombre, que exalta su nombre por lo que Él ha hecho en tu vida, en mi vida, en nuestros hijos, en nuestros esposos, cómo los ha cuidado, cómo los ha guardado. Exaltamos el nombre de Dios por quien es, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es el Todopoderoso, grande, Dios majestuoso. Y esta primera parte la tomamos adorando a Dios. Y vamos el segundo compartiendo el evangelio. La palabra traducida naciones se traduce gentiles. ¿Cómo? Gentiles. Es decir, todas las personas que no son de origen semético. Y esto significa que no son, es decir, todas las personas que no son de origen semético es objetivo pertenecientes a los semitas, sino que semita, judíos, judaísmo, hebreo, árabes, o sea, que no son del pueblo de Israel. Los gentiles somos tú y yo, que no somos del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero a Dios le plació, mi amada, llamarte. Que el pueblo de Israel nos predicaran Jerusalén, nos predicaran a nosotros, y lo vamos a ver aquí más adelante, para que nosotros nos convirtiéramos de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces, la palabra hebrea traducida pueblos se refiere a las diversas naciones en el mundo. Y vamos a ver esto en su palabra en Apocalipsis. Si me ayuda mi hermanita, Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Sí, por favor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Gloria sea el Señor. Aquí donde la palabra de Dios nos dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, mi amada, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus. Ahí vienes tú y ahí vengo yo. Gloria sea el Señor por tan gran misericordia derramada para con nosotros, mi amada. Aunque no éramos pueblo, su pueblo amado, Israel, a él le plació llamarnos. Y aquí está profetizado, hermana, que tú y yo, en esa, como dice su palabra, en esa gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Gloria a Dios. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí, hermana, tú y yo, como dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y esos pueblos tenemos que estar santos y puros para estar delante del Cordero, porque Él es 3 veces santo, mi amada, y es lo que pide de cada una de nosotras, de su pueblo. Y podemos ver, amadas, en los salmos, cómo ahí pueblos con frecuencia se expresa en el libro de los Salmos. Por decir, en el Salmo 41:1 dice: pueblos todos, batir las manos, aclamar al Dios con voz de júbilo. Los pueblos, mi amada, ahí ya no le habla específico. Fíjense, desde antes, y ahorita vamos a ver, desde antes ya se profetizaba que los pueblos, en la antigüedad se creía que solamente Israel, pero desde aquí estamos viendo, y desde Abraham, desde Génesis, ya estaba profetizado cómo Dios iba a llamar a otras naciones, a otros pueblos con otras lenguas, a exaltar y alabar su nombre por su misericordia y su gracia, mi amada. Y vemos que aquí también en el Salmo 66:1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, toda la tierra. Ahí ya no habla específico, toda la tierra, todo lo que respire, alabe a Jehová, mi amada. Tú y yo respiramos, tú y yo tenemos que alabar al Señor con nuestras voces, con nuestro andar, mi amada. No nos vamos a limitar, porque hay veces que tú y yo podemos decir palabras hermosas. Tú eres santo, tú eres bello, eres hermoso, pero mis actos lo reprueban, mis amadas. Mis actos niegan al Dios todopoderoso, al Dios que pagó precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, yo en esta hora, a través de su palabra, que seamos conscientes que la alabanza no solamente es este fruto de labios, que la alabanza es un todo, todo, porque el Señor quiere cuerpo, alma y espíritu en una santidad total. Y todas las tres tienen que estar acorde a alabar al Señor, con nuestros actos, con nuestro andar, con nuestro ver y con nuestros labios. Y podemos ver otro salmo, el Salmo 96:1, canta a Jehová, cántico nuevo, canta a Jehová toda la tierra. Ay, Señor Jesús. Y gloria sea el Señor, mis amadas hermanas, porque tú y yo podemos estar aquí alabando al Señor. Se suponía que los judíos estaban separados de los gentiles, pero no aislados, mis amados hermanos, de ellos, porque Dios llamó a Abraham a fundar una nación que traería bendición a toda la tierra. Y eso lo podemos ver en Génesis
12, 1, 3. ¿Me ayuda mi amada Luz, por favor? Génesis 12:3. 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gloria sea el Señor, amadas. Todas las familias de la tierra, desde Génesis, el Señor ya había profetizado que íbamos a ser salvas, que no nada más el pueblo de Israel. Y aunque Dios, y vamos a ir, fíjense, en Romanos 4, 17, 8, 17 y 18 nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo vemos, que se cumplió la palabra. Podemos ver que, pues, él dice, Abraham no tenía esperanza porque no tenía descendencia. Y si vamos a la historia, podemos ver cómo él decía, no tengo a quién dejarle mi heredad, no tengo descendencia. Mas, sin embargo, el Señor le decía, ves los cielos, las estrellas, la arena, así va a ser tu descendencia. Y así fue, mis amados hermanos. Miren lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Dice, no se podía contar, no se puede contar la multitud. Y así mismo se cumplió esa palabra que Dios le había dado a Abraham. Y desde ahí, tú y yo ya estaba escrito. Y en Gálatas 3:8 nos dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti será benditas todas las naciones. Aquí hay algo muy hermoso, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Mi amada hermana, si tú y yo queremos saber las promesas que Dios tiene para nosotros como gentiles, porque no son las mismas, también quiero aclarar las promesas que tiene para Israel y las promesas que tiene para los gentiles. Pero para esto tenemos que ir a las escrituras. Y la palabra de Dios nos enseña, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad nos libertó de la esclavitud, nos libertó de la oscuridad y nos trasladó a la luz que es Cristo Jesús. Y aquí Él nos justificó por la fe. Dios de antemano le dio esa nueva a Abraham. Fíjense, le dio esas nuevas, lo que él iba a hacer a Abraham. Y lo cumplió, porque su palabra es sí y es amén, mis amadas hermanas. Lo que él dice, él hará. Y la palabra nos dice, pasará tierra, cielo y mar, mas su palabra no pasará. Entonces tú y yo, como nosotros aquí en Convertidas por su palabra, tenemos que aferrarnos a
su palabra, tenemos que comer la palabra, tenemos que dormir con la palabra porque es la que nos transforma, es la que nos trae libertad a través del Espíritu Santo. Nos da esa revelación de lo que el Señor quiere para su pueblo, lo que el Señor quiere para ti y para mí, para una eternidad. Gloria sea el Señor. Y podemos ver que, sin embargo, Israel falló y se hizo culpable de imitar a los gentiles en lugar de iluminar a los gentiles con la luz de la verdad de Dios. Israel falló, así como también tú y yo fallamos, porque Israel tenía que haber sido esa luz para los gentiles, mas sin embargo, no fue así. Dice su palabra en Isaías 46, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Verdad? Israel los predicaba, mas Israel fue de dura cerviz. Israel le fallaba al Señor, pero aún nosotros también le fallamos al Señor. No somos ajenos, ¿verdad? A lo que Israel pasó, porque también nosotros tenemos fallas y hay veces que con nuestros actos, en vez de ser de bendición, hemos sido de maldición. Y no, nosotros tenemos que hacer un alto en este día y decir, Señor, examíname a través de tu palabra, Padre precioso. Dime en qué he fallado, Señor. Yo quiero ser luz para mis vecinos. Quiero predicar con el ejemplo, bendito Señor, a mis hijos, bendito Dios, a los que están a mi alrededor, a mi familia, que vean, Padre, que aún, Señor amado, aunque hay situaciones, yo me aferro a tu palabra, a hacer tu voluntad, a alinearme a tus propósitos, Padre celestial, porque fuera de ti nada podemos hacer, bendito Señor, mas en ti todo lo podemos hacer. Tenemos que ser esa sal, esa luz, mis amadas hermanas, en medio de esas tinieblas, porque ese era el propósito de Israel y ese es nuestro propósito, mis amadas hermanas, compartir el evangelio, compartir esas nuevas de salvación para aquellos que están en tinieblas. Y su palabra nos lo dice, mis amadas hermanas, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación vino de ahí. La salvación vino de Jesucristo. De ahí viene, mis amadas hermanas. No hay más, no hay atajos. No es porque tú hagas obras buenas, no porque tú hagas mandas, no porque, y no quiero ofender a nadie, mis amadas hermanas, pero la palabra es la verdad. Y sin Cristo no tenemos salvación, no hay vida eterna. Quien te puede dar la vida eterna y quien me la puede dar, la salvación, es Jesucristo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Nadie más, mis amadas, no es lo que tú hagas, no es lo que yo haga, es Él y de Él viene la salvación. Él, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tú y yo somos esa luz, hermanas, esa sal que adereza en esta tierra, mis hermanas, porque Dios eligió al pueblo judío para dar al mundo el conocimiento del verdadero Dios, las escrituras y el Salvador, mis amadas. Eso es lo que tenemos, ese gran tesoro
Jesucristo, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, son esas arras de nuestra milicia. Las escrituras que nos van a guiar, y a través de las escrituras, a través del Espíritu Santo, conocemos al Dios verdadero. Y vamos, gloria sea el Señor. No me quiero extender, mis amadas, porque ay, me gozo. No me quiero extender. Y la iglesia, hoy en día, mis amadas hermanas, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, no las denominaciones, mi amada. Tenemos que reflejar que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ser esa luz verdadera. Y Pablo citó un versículo en Romanos 15:11. Vamos a ir a Romanos 15:11, donde nos dice: y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificar todos los pueblos. Ahí es cuando en la antigüedad se unieron los gentiles con los israelitas a alabar al Señor, alabar a Dios. La profecía se estaba cumpliendo. Lo que Dios prometió en Génesis, lo que estaba cumpliendo. No esperemos hasta la eternidad, porque ya aquí en esta tierra nos unimos el pueblo amado de Dios y los gentiles a dar gloria al Señor. Qué hermoso, mis amadas hermanas. Dice, como parte de su explicación de la relación de la iglesia con Israel, los apóstoles y otros cristianos judíos temprano alabaron al Señor entre judíos y gentiles, mis amadas. Y podemos ver ahí mismo en Romanos 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Bendito sea el Señor. Y podemos ver a través de este testimonio en expansión, y muchos gentiles confiaron en Cristo y alabaron a Dios con los creyentes judíos. Ya lo vimos, ¿verdad? En Romanos 15:10, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Alegrémonos, amadas hermanas, alegrémonos de ser esa parte que Dios le plació para alabanza de su nombre, para alabarle con su pueblo amado. Y no tenemos que esperar hasta estar delante de Cordero, como veíamos, ¿verdad? Sino que ya en esta tierra lo podemos alabar. Y no nos callemos, amadas hermanas. Vamos a ir. ¿Qué nos dice la escritura en Efesios? En Efesios 2:11 al 22. Ese sí quiero leerlo todo, mis amadas hermanas. Mi hermanita Luz me apoya. Efesios 2:11, 22. Porque aquí se resume esto que hemos estado hablando, mis amadas, de cómo Dios nos llamó a ti y a mí, aunque no éramos pueblo. Gloria a Dios, mi amada hermana. Efesios, ahí está, del 2 al 22, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ay, qué hermoso, amén. Gloria a Dios, hermana. Podemos estar desanimadas. Podemos estar atribuladas. Vamos a su palabra. Vamos a su palabra y recordemos dónde estábamos y cómo nos trasladó el Señor. Solamente por su sangre, solamente por su gracia, tú y yo no tuvimos que hacer nada, mis amadas. Él lo hizo todo. Cuando te sientas triste, cuando me sienta triste, vamos a Efesios, mis amadas. 2:11-22, para que nos recordemos, le hablemos como lo hacía el salmista, ¿verdad? A nuestra alma, quiénes somos, cómo nos trasladó el Señor, cómo nos compró a precio de sangre, quién es el ángulo perfecto. Mis amadas, con la escritura y siendo expuestas, me decía el Señor a través de su palabra, yo soy quien quito esos velos. Y mucha gente puede decir, no, es que ya tengo a Cristo en mi corazón y ya soy libre. Pero los velos, él me lo decía así hermoso a través de su palabra, los velos se van quitando cuando tú eres expuesta a la palabra y te saca de los errores que cada una de nosotros tenemos. Y aquí, si a ti te ha quedado una duda de si eres pueblo o no eres pueblo, o si eres salva o no eres salva, solamente expongámonos a las escrituras. Y si por alguna razón tú dices, me queda todavía una duda, pues yo te invito a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Confesar tú y Él en lo secreto, Señor, yo soy pecadora y yo necesito de este Salvador que están hablando estas mujeres. Yo necesito de ese ángulo perfecto. Yo necesito, Señor, de que tu sangre me limpie. Y allí en esa intimidad, tú le vas a exponer al Señor tus pecados. Y yo creo que el Espíritu Santo te va a revelar esos pecados que están ocultos, eso que tú tienes dentro de ti.
para ponernos a cuenta de Dios. Y ahora sí, Señor, entra a mi corazón y haz morada en él, bendito Señor. Yo quiero ser de ese pueblo, de esas naciones que están hablando, que te van a alabar, que te van a exaltar. Pero para ser de ese pueblo y esas naciones, tienes y tengo que tener un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo. Y si tú y yo no reconocemos que necesitamos a Dios, que necesitamos de un Salvador, no vamos a ser de ese pueblo. No vamos a poder alabar al Señor. Y en esta hora, mi amada, tenemos que hacerlo para que nuestro nombre, tu nombre y el mío, sea escrito en ese libro de la vida. Que el Señor, ahí en esa intimidad, que tú escuchas este audio, este video, a través de su Espíritu Santo, sea confrontando y trayendo ese nuevo nacimiento, mi amada, para ser ese pueblo, esa nación que le alaba hasta los confines de la tierra. Gloria hacia el Señor. Y no podemos callar, mis amadas. Tú y yo, que ya lo hemos conocido, no podemos callar. Tenemos que predicar. ¿Quién es el único que puede salvar? ¿Quién es el único que puede traer libertad? Y es Jesucristo solamente. Entonces, estas son las nuevas que tenemos que dar. Aquí hay un texto bíblico en el segundo libro de Reyes que habla acerca que todos hacían, dice, no estamos haciendo lo correcto. Este es un día de buenas noticias, pero nos mantenemos en silencio. Este es el día de buenas noticias, hermanas. No podemos callar. Les hablo a aquellas que conocemos, porque a veces las aflicciones, las situaciones, el estar en los quehaceres, en los trabajos, nos limitamos y no compartimos. Pero este es el día que hizo el Señor para predicar estas nuevas, mis amadas. Pero aquí, si tú lees este segundo libro de Reyes 7:9, desde el principio ellos hablaban como ese pueblo donde ellos estaban luchando con este pueblo, ellos ni siquiera fueron a luchar, porque el que les dio la victoria fue el Señor. Y ellos escuchaban los carros y escuchaban el ruido, pero no era nadie, era el Señor. Y huyeron los reyes, huyeron los egipcios, dice, pero es el Señor el que da la victoria. Y una vez más, es el Señor el que da la salvación, el que a ti y a mí nos trae la salvación. No es luz, no es gloria, no es un pastor, no es un sacerdote, no es una monja, es el Señor el que trae la salvación, el que pagó el precio de sangre en la cruz del Calvario, el que a través del Espíritu Santo, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, el que te atrae con lazos de amor a su presencia, mi amada. Y esto es lo que tenemos que alabar, como lo hizo el pueblo, ¿verdad? Que estaban en guerra. Tenemos que dar estas nuevas y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Decir, es Dios, es Él, es lo que tenemos que alabar, que es Él. Y mis amadas hermanas, en Hechos 4:20 nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, mis amadas hermanas. No les leí Segunda de Reyes 7,
9 se los voy a leer. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas, casa del rey. Fíjense, mis amadas hermanas, aquí hay algo hermoso que nos dice la palabra. Todas podemos decir, es que no soy capaz, es que he pecado, pero el Señor le place, porque no eres tú. Recuerda, que nos quede claro, no eres tú, es el Señor el que hace la obra. Solo tú y yo somos esos vasos que el Señor usa, esos vasos de honra para su gloria. No que te puedo decir, puedes pecar y deliberadamente puedes, no, sino que hay pecado, porque todavía en este cuerpo tenemos pecado. Hasta el día de su venida, que seamos glorificados, que Dios nos dé estos cuerpos glorificados, se terminará la obra el Señor en cada una de nosotros. Pero mientras que cada una de nosotros tenemos vida, el Señor está trabajando con nosotros. Pero no tienes que callar, tú tienes que hablar la palabra. Y entonces en Hechos 4:20 nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tú has visto la gloria de Dios en tu familia, en ti misma, y no puedes callar lo que Dios ha hecho contigo. Yo puedo darles testimonios, pero el mayor testimonio es su palabra, mi amada hermana. Yo puedo soltarme aquí un testirrollo, pero la palabra es la que es viva y es eficaz, mis amadas hermanas, y la que te va a transformar. No es el testimonio, es su palabra, porque es esa espada de doble filo que penetra los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones del corazón, mis amadas hermanas. Y vamos a ir, ay Señor, dependiendo del gran amor de Dios. Hemos olvidado que es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y en Lamentaciones 3:22, ahí la palabra, ay Señor, ¿qué pasó? Vamos a ir ¿me la puede leer Lamentaciones 3:22, hermanita, por favor? Lamentaciones 3:29. 3:22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hasta el día de hoy, su misericordia está sobre nosotros y no hemos sido consumidos, mis amadas hermanas. Su palabra nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que cada mañana le damos gloria al Señor, porque su misericordia no ha decaído para con nosotros, mis amadas hermanas. Y por su misericordia, hoy podemos estar aquí. Y nos dice su palabra, hemos sido salvos por gracia y no por nuestras buenas obras. Y esto lo podemos ver en Efesios, que el Señor nos dice que no es por lo que tú haces, por lo que tú das, sino es por su gracia y por su misericordia. En Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, mis amadas hermanas, porque es solamente
por Él. Así que cuando tú y yo creemos que somos salvas por lo que nosotros hacemos, estamos equivocadas, mis amadas. Es por su gracia y es por su misericordia derramada en nosotras. Y si no fuera por la misericordia de Dios, todavía estaríamos en oscuridad y en muerte, mis amadas hermanas. Así es que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y podemos ver, mis amadas hermanas, que el pueblo de Israel era el que tenía las promesas, el que iba a ser salvo, y incluso a los gentiles hasta les llamaban perros. Y fíjense, mis amadas hermanas, qué tremendo, que podemos ver una enseñanza tremenda con la mujer que estaba y le pedía al Señor, ¿verdad? Que quería ese milagro. Y el Señor le dijo que los perrillos no comían, ¿verdad? Y ella, ¿qué dijo? De las migajas, ella no le importó, mis amadas hermanas. Así nosotros, gloria sea a Dios, como decía, jactarnos de que a Dios le plació. Jáctate, hermana, por lo que tienes. Vístete de esa santidad. Así nos jactamos de decir, yo tengo a Cristo y porque tengo a Cristo, tengo que vivir en esa santidad. Yo hice una promesa al Señor de mantenerme en santidad para Él. No tener, ¿cómo les puedo? Es que no quiero decir, no tener otra pareja hasta que el Señor lo permita restaurar o llevarme a su presencia, solamente estar santificada para Él. Y me dice una hermana, ¿cómo va a poder hacer eso? Porque siempre me lo recuerda, que Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor, y que el que ha prometido algo es mejor que lo cumpla. Si no, mejor no hay que prometer, mis amadas hermanas. Entonces, el Señor, cada día, digo, Señor, ahí me tengo que jactar de decir, Señor, por tu misericordia y por tu gracia me llamaste pueblo tuyo y me das el privilegio de santificarme a través de tu palabra, tomar tu Biblia y decir, Padre, aquí está con lo que yo puedo limpiarme, bendito Señor. ¿Cómo voy a llegar a esa santidad? ¿Cómo te voy a lavar en un completo alma, cuerpo y espíritu? Es aquí, a través de su palabra. Jáctate en leer su palabra, jáctate en glorificar su nombre con tu obediencia, en esto, en que el Señor le plació, y no por las obras, sino por su misericordia. Aunque nos llamaron perrillos, pero nos aferramos a los pies del Señor. Gloria sea su nombre. Y mis amadas hermanas, somos salvos por esa gracia y vivimos por gracia, dependiendo totalmente de la generosidad del Señor en Jesucristo. Una iglesia orgullosa es una iglesia débil. Disfrutar de alabanza de los hombres es perder la bendición de Dios, hermana. Así es que, por último, descansando en la garantía divina. Sí, el pueblo de Dios se salva por fe y vive por fe, pero nuestra fe no significa nada si no fuera por su fidelidad
que perdura para siempre, por la fidelidad de Dios, por la palabra del Señor que se cumple, como ya lo veíamos, porque sus promesas son un sí y un amén. Aquí con esto nos quiere decir lo que tú hagas o lo que tú pienses no es nada a lo que el Señor es lo que hace y cumple. La palabra traducida verdad o fidelidad significa en el hebreo ser firme y hacer inquebrantable. Y el Señor es firme y es inquebrantable en sus promesas. El carácter de Dios no puede cambiar y sus promesas no cambiarán. Entonces, mis amadas hermanas, el carácter de Dios no puede cambiar. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Entonces, hermanas, ¿por qué nos preocupamos por los sentimientos dentro de nosotros y las circunstancias que nos rodean? ¿Por qué nos preocupamos si sabemos que Dios es fiel? ¿Por qué dudamos en obedecerle cuando Él abunda en fidelidad, mis amadas hermanas? Esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? Si Él es fiel, si le hemos creído, nosotros tenemos que permanecer creyendo en esa fidelidad, como lo vimos, que sus promesas se cumplen y que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará, mis amadas hermanas. Y vamos a ir a una escritura que está en Efesios 34, 6, que nos dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es el pacto renovado que Dios le hizo a Moisés. El Señor es grande, mis amadas, en esa misericordia. Él es piadoso, tardo para la ira, mis amadas, porque si no, Dios ya nos hubiese consumido. Mas, sin embargo, Él es fiel a lo que nos ha prometido. Y dice su palabra que mientras haya vida, hay esperanza, mis amadas hermanas, para arrepentirnos y alinearnos a sus propósitos. Si Dios nos llama a hacer algo, Él es fiel para ayudarnos a hacerlo. Si Él te ha llamado, si Él te ha dado un don para que lo ejerzas, recuerda que Él te capacita y que Él va contigo, va delante de ti como ese poderoso gigante. Él es el que obra, el que hace. Solamente tú eres el vaso. Confía. Entonces, mis amadas hermanas, nuestra seguridad está en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Con esto terminamos, mis amadas hermanas. Ahí está nuestra seguridad, en su palabra y en el Dios de la palabra. Alabemos al Señor todo el tiempo por su misericordia, porque Él le ha placido llamarnos, que no éramos su pueblo, y trasladarnos a su luz. Gracias, bendito Señor, por este privilegio, Señor,
de leer tu palabra, de escudriñarla, bendito Señor amado, de desmenuzarla. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tus promesas son un sí y son un amén, bendito Señor. A través de tus palabras, tú quitas estas vendas de nuestros ojos, Señor, estos velos, Señor, para ver la verdad, Señor amado, cómo nos llamaste, Señor, para gloria de tu nombre, para exaltarte, alabarte y glorificarte a través de nuestros labios, pero también a través de nuestros actos, bendito Señor. Gracias porque nos enseñaste que solamente Jesucristo nos da la salvación, bendito Señor, y que sin ti no somos nada, bendito Señor, que tú eres quien da la victoria, maravilloso Rey, que tú eres, bendito Señor, el quien obra, el que hace su voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nos enseñas que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por tu misericordia y por tu verdad y por tu gracia derramada en nosotros. Gracias, porque tú eres el ángulo perfecto, Señor, que tú nos estás enseñando en esta tierra a darte gloria y a darte honra para hacerlo en una eternidad, Señor, juntamente con tu pueblo amado, bendito Señor Israel. Asimismo, todas las naciones de la tierra, todos los gentiles, Padre Celestial, a ti te ha placido, Señor, que te exaltemos, que levantemos tu nombre en lo alto, reconociendo tu fidelidad, tu amor, tu grandeza, bendito Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, porque tu palabra, bendito Señor, es verdad, Señor eterno, y tú eres el Dios de la palabra, maravilloso Dios. Eres el Dios todopoderoso, Señor. Muchas gracias por este tiempo y gracias por los que van a escuchar. Bendito Señor amado, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada corazón. Bendito Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, y que todo lo que hemos aprendido hoy lo pongamos por obra para gloria de tu nombre. Amén. Amén, amén. Gracias, mi querida Glow. Así que el privilegio que tenemos, ¿verdad? El por qué alabarle, como dice el salmista, el privilegio que tenemos de adorar a Dios, de compartir el evangelio, de depender del gran amor de Dios y de descansar en su garantía divina, de descansar que en su palabra está nuestra seguridad, porque Él está allí, Él es esa palabra y la importancia, algo que me llamó mucho la atención y que nos insta hoy nuestra querida Glow para poder estar dentro de esas naciones, de ese pueblo, de ese remanente, ¿verdad? De esa multitud que se veía alabándole, mantenernos en santidad para poder estar en esa gran multitud, alabándole al Señor desde ya, desde este lado de la eternidad. Así que aprovechemos estos privilegios que tenemos. Muchas gracias, mi querida Glow, por este mensaje tan hermoso. Las esperamos el día de mañana. Esta gran invitación que hoy nos deja este reto, desafío que nos ha dejado nuestra querida Glow, mantenernos en santidad y de que si tú que no has podido conocer al Dios de la Biblia y que no aún no has confesado con tu boca, como decía ella, en lo íntimo, en lo personal, hacer esa oración que instaba nuestra querida Glo. Y te invitamos a que escribas al correo, estamos orando para que Dios pueda alcanzar a más mujeres a abrazar la verdad de su palabra y a vivir conforme a las escrituras. Así ser mujeres convertidas por su palabra. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana con el Salmo 118. No te pierdas la serie, pronto estaremos desmenuzando, como decía Glow, el Salmo 119, una ricura y una importancia de entender lo que hoy Glow nos ha dicho. La palabra de Dios es
tan importante saber que ahí está nuestra seguridad, porque ahí lo encontramos. Así que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. Gracias, mi Glow. Gracias.